Ahora sí. Y entonces, para poder crear un proyecto de estos, voy a crear un proyecto. Luego voy a seleccionar C Sharp, ¿ya? Desde el listado C Sharp. Acá voy a seleccionar Windows. Y acá voy a marcar Web. Y entre los que me aparecen, voy a buscar uno que diga aplicación web ASP.NET y entre paréntesis .NET Framework, ¿ya? ASP, aplicación ASP.NET Framework, clic en siguiente, ¿ya? Se lo voy a colocar registro login 251. Vamos a hacer una cosa sencilla. Y con eso entonces vamos a generar el proyecto. Aquí nos pide, si acaso queremos crear un proyecto vacío, un proyecto de web forms, MVC, ¿ya? O de otro formato. Por ahora voy a partir con vacío. A dar en crear. League of Legends veo por ahí, profe. ¿Eh? ¿Cómo? League of Legends. Sí, no, lo he abierto hace no sé cuánto tiempo. Está bien, está bien. Esos son todos los juegos. O sea, bueno, en realidad tengo una cachada de juegos, pero esos son los que tenía instalados, ¿no? Ya, ahora sí. Entonces, nos vamos a fijar que aparece el proyecto vacío, ya no hay absolutamente nada. Lo primero que vamos a hacer entonces es crear un formulario. Entonces le voy a hacer clic derecho al proyecto, agregar, nuevo elemento, y vamos a agregar un formulario web forms. Eso es lo que necesitamos agregar nosotros. Estas son las páginas web que nosotros vamos a trabajar. Y le voy a decir a esto entonces que se va a llamar index. Le damos a agregar y se va a registrar entonces, se va a crear aquí dentro del sistema el index. El index entonces va a ser mi primera pantalla, la primera pantalla en la que entramos cuando vemos el sistema, ¿ya? Tengo abierto eso. Y acá, lo primero que vamos a hacer entonces es agregar los elementos. Vamos a hacer un registro sencillo con un login, entonces voy a decir root, nombre, apellido y clave. En el root entonces voy a agregar un text box. Fíjense que no voy a escribir el HTML común y corriente, vamos a agregar elementos de ASP. Si se fijan en la pantalla, todo lo que está aquí es HTML, excepto por esta línea que está acá. Esta línea que está aquí, ¿ya? Es C Sharp. E incluso también tenemos el formulario, que pareciera ser un formulario común y corriente, pero tiene una sentencia que dice run at. El run at le indica dónde debe correr, dónde se va a ejecutar. ¿Ya? Este es un formulario entonces que se ejecuta en el servidor, run at server. Pero lo demás es exactamente igual. Ahora, al agregar elementos, los voy a agregar igual que en el formulario de C Sharp. Fíjense que voy a seleccionar aquí, voy a ir a textbox, voy a agregar un textbox ahí, luego voy a agregar otro acá, luego voy a agregar otro ahí, otro acá, y finalmente en el último espacio voy a agregar entonces un botón. Entonces ahí tengo 4 textbox y un botón. Si yo veo esto, si lo quiero ver el diseño, puedo presionar aquí en diseño y me va a mostrar automáticamente cómo se tiene que ver eso. Ahí aparece, ¿ya? Entonces nos vamos a fijar que yo quiero que esto aparezca hacia abajo y no hacia el lado y que el botón tenga un texto. Entonces vamos a colocar el código y voy a agregar BR para hacer salto de línea. Ahí, ahí, ahí. Y aquí tengo dos opciones. Puedo seleccionar el botón y cambiar el texto desde ahí, o también puedo seleccionar el botón e ir a las propiedades que están acá, ¿ya? Y desde aquí cambiar el texto, ¿ya? Cualquiera de las dos formas hace exactamente lo mismo. Entonces aquí yo voy a colocar registrar, y si ahora entonces me voy al diseño, vemos entonces que cambió el formato, ¿cierto? Ahora está todo hacia abajo y el botón dice registrar. Entonces hemos cambiado, ¿cierto?, el diseño de la pantalla. También le voy a cambiar los ID a los textbox, ¿ya? Estos ID son el nombre que nosotros le damos normalmente. Nuevamente, puedo cambiarlo desde las propiedades, en el ID, o puedo también cambiarlo desde aquí.
Entonces vamos a colocarle txt root, Profe, txt nombre, ¿sí? consulta. Y siempre tiene que ser ID. Puede ser class. No. Este ID es otra cosa. Este es un ID que... Lo que pasa es que este es un control de ASP. No es un botón directamente HTML. Se le puede agregar la clase. Tú puedes agregarle el class también, ¿sí? Lo que pasa es que aquí hace una conversión. Lo vamos a ver. Cuando yo genero, fíjense que el botón no es un botón común y corriente. Fíjense lo que dice el tag. El tag dice ASP Textbox. ¿Ya? Es una caja de texto de ASP. Ahora, en pantalla, en el navegador, el ASP no existe como un lenguaje. Por lo tanto, él tiene que mostrar HTML. Entonces, lo que hace esto, y por eso que dice run at server, por eso que se ejecuta en el servidor, porque el servidor va a tomar esto y lo va a convertir a un botón de HTML, ¿ya? Pero eso va a quedar como el name también. Va a ser el name, si no me equivoco, y también va a ser el ID, ¿ya? Pero si tú le puedes colocar un class, ¿ya? No hay problema en eso. De hecho, Ya. aquí tiene, mira, de hecho aquí está la propiedad. Se llama CSS class, ¿ya? Entonces yo le Ah, digo algo, por ejemplo, y se agrega el CSS class, porque eso le está diciendo que esta es la clase de CSS. Entonces, cuando él lo convierta a un botón de HTML, va a dejar eso como el class normal, ¿ya? profe, para efectos de ¿Sí? CSS, ¿nos podemos referir tanto al ID para el class y va a funcionar el efecto igual o Sí, tiene que sí, ser el class? exactamente igual. Sí, funcionan totalmente igual. Voy a ejecutarlo para que lo veamos. Aquí no hay problemas de servidores porque el mismo Visual Studio trae su propio servidor, ¿ya? Viene incluido dentro del mismo Visual Studio, que es el IIS, Internet Information Service se llama. Puede que les pase esto, ¿ya? Puede que les pase esto, que les muestre que hay una advertencia y un riesgo potencial. Eso es porque está configurado por defecto en web para trabajar con SSL. Y el servidor no necesariamente está trabajando en SSL. Se fijan ahí dice HTTPS. Simplemente le digo acepto el riesgo y continuar, porque obviamente estoy cargando una página que yo estoy programando, sé lo que está dentro, ¿ya? Solo va a ser la primera vez. Y acá entonces vemos el formulario común y corriente. Si yo le doy ahí a inspeccionar elemento, me voy a encontrar con que ahora lo que tengo aquí, ¿ya? Es efectivamente HTML, ¿ya? Fíjense que ahí está el ID y el name, es exactamente el mismo, ¿ya? Y también está el type, que es un text. Se fijan cómo ASP convierte el botón de ASP a un botón de HTML. La diferencia es que tenemos todas las propiedades en una sola. O sea, tengo un control de propiedades al costado y yo puedo ir anotando lo que necesito. Y acá, al que le dimos una propiedad, está aquí, el class, ¿ya? Tengo que colocarle ese CSS class y darle el nombre para que él después convierta automáticamente eso a la clase normal que nosotros trabajamos, ¿ya? Pero yo puedo llamarlo a través del ID o a través de la clase. No hay Bueno, problema en eso. Ya, continuamos. Entonces voy a crear ahora otro, em, otro formulario, otro formulario web form, y a este le voy a llamar entonces registro. Esto va a ser el registro ASPX. Y nos vamos a encontrar con una gran diferencia que tiene ASP con lo que tiene el resto de los lenguajes web. Porque ASP trabaja con, si pudiésemos decirlo, en vez de ser una página, es como una hoja, porque tiene dos páginas o tiene dos caras, tiene dos elementos sobre los cuales podemos trabajar. Por un lado, tenemos la parte visual, que es toda esta parte donde está HTML y ASPX, ¿ya? Y por otro lado, tenemos la clase. Todas las páginas web ASPX tienen asociada una clase a ellas, ¿ya? Entonces, cuando yo trabajo, puedo trabajar tanto en el ASP como puedo trabajar en la clase, ¿ya? Y voy a poder escribir el código C# sin ningún problema. Si yo quiero agregar código C# dentro de la página, tengo que colocar el siguiente tag, el mismo que utilizamos para JSP, ¿ya? Que son los tags con porcentaje. Entonces utilizo el tag con el porcentaje y eso indica que aquí yo voy a poder entonces trabajar con código C#,
¿ya? Y cualquier código de C# va a funcionar acá. Si yo quisiera trabajar aquí, va a haber una gran diferencia entre lo que es programar aquí con lo que es programar dentro de la clase. Para ver la clase de una página, yo me voy acá al costado, me voy a fijar que a dónde está el elemento que dice registro ASPX, hay un triangulito para expandir. Si yo expando eso, tengo dos elementos. El ASPX es la clase y el que dice designer.cs es el que contiene el código completo. Ya va a tener unos elementos que nos van a ir faltando, ¿ya? Que no están dentro de los otros archivos, ¿ya? De hecho, si nosotros cuando vemos una clase, dice partial class, eso es una clase parcial. Nosotros no estamos viendo todo el código de la clase. Normalmente eso pasa en C#, ¿ya? Y esos elementos están en otros archivos dentro. Entonces, yo cuando trabajo el registro, puedo trabajar el registro aquí o puedo trabajar el ASPXCS. Entonces, puedo programar acá o puedo programar acá. Son exactamente el mismo archivo, ¿ya? O son dos archivos que componen uno solo. Si yo trabajo aquí e imprimo, por ejemplo, y yo digo response.write, ¿ya? E imprimo un mensaje, hola a todos, lo que va a ocurrir es que todas las impresiones que se hagan aquí, la gran diferencia de esto es que yo no los puedo ubicar, no le puedo decir a este mensaje que aparezca en un cierto lugar de la pantalla. O sea, supongamos que esto fuese mi página web, ¿ya? Y tengo un espacio aquí, un espacio acá, un espacio acá y un espacio acá. Yo no puedo decirle a él que aparezca en esta parte. Este mensaje va a aparecer arriba a la izquierda, ¿ya? Porque esto se va a programar, esto se va a generar antes que se genere todo lo que está acá, ¿ya? Ese es el detalle. Si yo quisiera que esto apareciese impreso aquí, lo que tengo que hacer es que tengo que diagramar la página con los div o con span o con lo que ustedes quieran, y dentro de ese div colocar el código para poder imprimir por pantalla, ¿ya? Entonces, si este div que está aquí representara este cuadro de acá, al correrlo aparecería el mensaje en esta parte de aquí, ¿ya? Esa es la diferencia. La diferencia es que cuando yo trabajo con datos y con el diseño, tengo que sí o sí colocar el código C# aquí para poder, ¿cierto?, imprimir o hacer las impresiones donde tienen que verse. Pero si yo solamente voy a trabajar con datos, entonces me es mucho más fácil trabajar con esta parte de aquí, ¿ya? Me ahorro todo el código de esto lo dejo vacío nomás, lo dejo así tal cual, y yo me dedico a trabajar con la parte de acá atrás, ¿ya? Ahora, en este caso, como yo solamente voy a trabajar con datos, porque los datos que están aquí se van a ir hasta este elemento y aquí simplemente los voy a registrar, entonces voy a trabajar con el CS. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Lo primero que voy a hacer entonces es recibir los datos desde el formulario. Voy a decir string root es igual a request. Request ahí y vamos a decir txt root. Request, ¿ya? Es una petición que recibe, ya en realidad es un arreglo, que recibe este elemento, el txt-root, porque eso yo se lo estoy indicando ahí. Entonces esto va a recibir el valor que esté ingresado dentro de la caja de texto. Lo mismo para los siguientes, voy a decir string nombre es igual a request, txt nombre, apellido es igual a request, txt apellido, y finalmente string clave es igual a request, txt clave, ¿ya? Con eso entonces yo voy a estar recibiendo todos los datos que están llegando desde el formulario. Ahora, lo que yo necesito em, ahora es registrar esto. Todavía no estamos trabajando con base de datos, por lo tanto vamos a trabajar con un array list. Pero para guardar estos datos en un array list o en un diccionario, como quieran, primero tengo que crear una clase. Para crear una clase es exactamente lo mismo. Clic derecho, agregar, clase, y vamos a llamar a la clase usuario. Y en la clase usuario vamos a tener entonces un private string root, private string nombre,
private string apellido y private string clave. Vamos a crear el constructor. Usuario. Y luego getter y setter, selecciono todo, control R, aplicar, y se genera entonces los getter y los setter de cada uno de los atributos. Y ahora entonces yo voy a crear un objeto de usuario. Vamos a decir usuario, u es igual a new usuario. Voy a setear valores, u.root es igual a root, u.nombre es igual a nombre, u.apellido es igual a apellido y u.clave es igual a clave. Ahí. Y ahora lo que voy a hacer es trabajar con variables de sesión. Fíjense que estoy mostrándoles todos los elementos que trabajamos normalmente en una página web, y se los estoy mostrando directo al tiro porque ya los conocen, ya los saben utilizar. Simplemente les estoy mostrando cómo se escriben en C#. Ya estoy haciendo la comparación entre Java, por ejemplo, o PHP directamente hecho en C#. La próxima clase vamos a entrar a ver elementos que sean propios de C#, como por ejemplo los validadores. Ya normalmente nosotros cuando validamos elementos, cuando validamos elementos, validamos campos, utilizamos JavaScript. Nosotros acá podemos validar los campos directamente desde estos elementos. Fíjense que tenemos aquí un compare validator, custom validator, ¿ya? En la próxima clase vamos a trabajar con eso. Por ahora me interesa que aprendamos a utilizar el código normal. Voy a crear entonces no, perdón, aquí no es un array list, aquí es un list de usuario, llamar lista, y voy a preguntar si el session lista es igual a null. Session lista es igual a null, eso quiere decir que no existe la variable de sesión que tenga la lista de usuarios guardada. Entonces lista va a ser igual a new list de usuario. O sea, yo creo la variable y luego pregunto, ¿en la variable de sesión tengo creada la lista de usuarios? Si eso es nulo, significa que no hay lista de usuarios, o sea que nadie se ha registrado. Entonces creamos una lista desde cero. Si no, si la lista no es nula, significa que ya existe la lista. Entonces lo que tengo que hacer es recuperarla. Entonces voy a decir lista es igual casteo, ¿ya? List de usuario, y digo session lista. Aquí recibo entonces desde la lista desde la sesión, ¿ya? La lista de usuarios. Y la tengo que castear a un list de usuarios. Recordemos que la sesión es básicamente un arreglo que puede contener cualquier tipo de dato, pero eso no es mágico. Un arreglo normalmente solo puede contener un tipo de dato, ¿ya? Para poder hacer que un arreglo contenga distintos tipos de datos, en realidad se usa un truco. Lo que se hace es que los datos quedan guardados como object dentro de la sesión. ¿Qué es object? Object es la clase padre de todos los tipos de datos que existen en el lenguaje. ¿Ya? Esto pasa en casi todos los lenguajes. Object, ¿ya? Es la clase padre, la clase que es padre de todas las otras clases, de todos los tipos de datos que existen dentro del lenguaje. Entonces, como todos los tipos de datos son objects, yo los puedo guardar como un object. Pero cuando yo los quiero usar, tengo que forzar un tipo de dato. Es decir, esto que está aquí, guarda la lista guarda dentro de la variable sesión la lista como un object, pero cuando yo la saco, no la quiero utilizar como object, quiero utilizarla como un list de usuario. Entonces yo tengo que forzar el tipo, tengo que decirle, oye, ese dato que estoy recibiendo desde aquí, lo quiero utilizar como un list de usuario, ¿ya? Tengo que explícitamente yo decirle eso que está ahí, yo lo quiero como un list de usuario, ¿ya? Ahí entonces yo puedo tomar eso y me queda con este formato. El object es como, por decirlo de alguna manera, es como un tipo de datos sin forma, por decirlo así. Por lo tanto, todos los datos pueden ser objects, pero cuando yo los quiero utilizar, tengo que tomarlo y darle la forma del tipo de dato que yo quiero utilizar, ¿ya? De hecho, si yo creo, por ejemplo, un object P es igual a session lista, fíjense que ahora no me arroja ningún error, ¿ya?
Entonces, fíjense ahí que me arrojó el error, porque me dice que no se puede utilizar este tipo de datos que estoy recibiendo dentro de un list de usuario, ¿ya? En cambio acá, como este tipo de datos, como P es un object, sí lo puedo recibir sin problemas, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Y finalmente, entonces, yo aquí voy a agregar dentro de la lista el objeto U. Entonces, primer paso, yo recibo desde el formulario los datos, ¿ya? Esto sería un paso 1, recibir desde el formulario. Después tenemos paso 2, crear el objeto de usuario. Paso 3, crear o recibir la lista. Y finalmente, paso 4, que vamos a hacer en el paso 4, vamos a redireccionar. Entonces, lo que voy a hacer ahora es un response.redirect hasta la página login.aspx, ¿ya? Entonces tengo que crear un login. Entonces lo que ocurre es que los datos se envían desde el formulario hasta registro, ¿ya? Y en registro yo los recibo, creo un objeto, luego guardo ese objeto en una lista y luego redirecciono al usuario hasta login, ¿ya? Y tenemos que agregar entonces el login. Hasta el minuto, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Yo tengo dos. Dígame. Primero, ¿Mm? aquí en el registro.spx no ¿Sí? usan llaves para lo... En el otro, donde está... Ahí. Veo que no usan llaves. El if, por ejemplo, Llave. no tiene... Ah, no, 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 no. Eso es algo que ocurre en todos los lenguajes. Dentro del if, yo tengo una sola línea, esa que está ahí. Dentro del else, también tengo una sola línea. Como en el if y en el else tengo una sola línea, yo puedo ahorrarme las llaves, pero es lo mismo que hacer esto. ¿Ya? ¿Y cómo Si sabe dentro, el else que termina con esa línea por el indexado? no, porque si yo no le coloco llaves, él toma automáticamente la siguiente línea, él dice, ah, la siguiente línea que está de abajo mío es la que está dentro del else. Y nada más. Y nada más. O sea, por Ah, ejemplo, si yo quisiera, si yo no colocara llaves y yo quisiera decir que esta línea y esta línea están dentro del else, él va a tomar solo esa línea dentro del else, automáticamente. ¿Ya? ya. Si hay más de una línea, tengo que necesariamente Ponerle- forzar las llaves. ¿Ya? Tengo que indicarle, oye, quiero que todas esas teclas, perdón, todas esas líneas estén dentro del else. ¿Ya? Eso pasa en general con casi todos los lenguajes y con todas las estructuras, ¿ya? Que llevan llave, pasa lo mismo, con un if, con un for, con un while, con un do while. El único que creo que sí o sí tiene que ir con llaves es el try catch. Es el único que obligatoriamente tiene que llevar las llaves. Ya. Profe, y la otra ¿Mm? es, ¿por qué razón usaríamos la sesión? Porque por lo que veo es un object y tenemos que estar forzándolo cada vez que queramos utilizarlo según un string o el tipo de dato que queramos usar. Pero ¿por qué ¿Mm? no usar al tiro el tipo de dato que queremos usar? Por ejemplo, si un string. Porque dentro de la sesión es un arreglo que definido así. Yo no puedo, yo cuando lo guardo como una lista, pero lo que pasa es que la sesión se define como un arreglo de objects, porque en la variable sesión yo puedo guardar cualquier tipo de datos, ¿ya? Eso está definido por el lenguaje, no yo. Las Bueno, variables sesión en casi todos los lenguajes son así, porque yo puedo guardar cualquier cosa, ¿ya? O sea, por ejemplo, imaginemos que yo tengo un list de usuario y creo un arreglo, ¿ya? De eso, ¿ya? Entonces yo solamente podría guardar list de usuario, eso es lógico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en las variables de sesión yo puedo guardar cualquier cosa. Entonces, en una sesión, fíjate que yo en la sesión voy a guardar un array list, pero también puedo guardar, por ejemplo, puedo guardar un string, ¿ya? Y también puedo guardar por ejemplo, un entero. ¿Ya? Entonces, yo dentro de una misma variable de sesión, perdón, o sea, son distintas, es el mismo arreglo, pero distintas posiciones, puedo guardar cualquier tipo de dato. Para que eso ocurra,
necesariamente el arreglo tiene que ser de tipo object, es la única forma de hacerlo. Lo mismo ocurre con los array list. Los array list, si yo no defino el tipo de dato, es automáticamente de object y me permite guardar cualquier tipo de dato, ¿ya? Pueden hacer la prueba en Java y colocar un array list sin esto, sin eso, y se van a dar cuenta que pueden guardar cualquier tipo de dato, pero al sacarlo del array list tienen que castearlo, tienen que forzar el tipo de dato, ¿ya? Pero el tema es que las sesiones vienen definidas por el lenguaje, y como yo puedo guardar cualquier tipo de dato, eso pasa porque están creados como un object, entonces yo tengo que forzar el tipo de dato, ¿ya? Ok. Lo que me faltó aquí fue, este va a ser el paso 4, cargar la lista en sesión, ¿ya? Entonces aquí yo voy a decir session lista es igual a lista. Ese sería mi paso 5. Ahí. Entonces, recibo datos, creo el objeto, obtengo la lista, agrego el objeto de usuario dentro de la lista y luego esa lista la guardo en una variable de sesión. Y ahora redirecciono al usuario. Entonces voy a crear ahora en web, voy a un formulario web forms, le vamos a llamar login, ya, y en login, entonces vamos a tener un formulario que nos va a pedir nuestro root y nos va a pedir la clave. Entonces tengo en el root el textbox, en la clave otro textbox y luego un botón. Ahí, entonces acá tenemos br. Ahí. Y acá vamos a colocar entrar. Esto va a ser txt root, txt clave. En el diseño, eso se ve así. Y ahora necesito un validar. Entonces voy a crear un agregar, nuevo elemento, voy a crear otro formulario. Voy a decir validar. Y en este validar también, como solamente voy a trabajar datos, voy a trabajar con el CS. Entonces, voy a trabajar con la clase. Aquí, entonces voy a recibir, paso 1, recibir desde el formulario, string root es igual a request, txt root, string nombre es igual a request, perdón, esto es txt clave, esta es la clave. Ahí. Paso 2, recibir la lista desde sesión. Voy a decir list de usuario lista es igual al session y tengo que castear a un list de usuario. 3, buscar el usuario. Entonces ahora vamos a hacer un for each usuario u in lista if u.root igual root y u.clave igual clave. Entonces yo imprimo out.println, nada que ver. La costumbre de trabajar con Java. Response.write y voy a imprimir entonces un mensaje que va a decir bienvenido más u.nombre, vamos a concatenar un espacio más u.apellido, ahí. Y voy a hacer entonces un bool encontrado igual true, perdón, igual false. ¿Qué pasó? False. Y voy a decir entonces encontrado
es igual a true. Y al final, if de encontrado response.write root o clave incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Primero, recibo el root y la clave desde el formulario, luego recibo la lista desde la variable de sesión, luego hago un boolean encontrado, ¿ya? Con valor falso, y busco dentro de la lista todos los usuarios, ¿ya? Y para cada usuario yo voy a comparar el root con el root que me ingresaron en el formulario y la clave con la clave que me ingresaron en el formulario. Si en algún caso coinciden ambos, entonces yo voy a mostrar este mensaje, ¿ya? O sea, si el root y la clave coinciden, voy a mostrar el mensaje bienvenido, el nombre, un espacio y el apellido de la persona. Y voy a cambiar el valor de encontrado a true. Si en ningún caso ocurre esto, encontrado nunca se va a convertir en true. Por lo tanto, va a terminar el for each siendo false. Por lo tanto, aquí yo estoy preguntando si esto es false. Y si es false, entonces significa que el root o la clave estaban malas o la persona no está registrada. Y al no estar registrada, voy a mostrar entonces este mensaje, root o clave incorrecto, ¿ya? Entonces, vamos a probarlo. Probablemente tiene un millón de errores, como siempre, pero vamos a revisarlo. Entonces, ingreso un root, nombre, 3, registrar. Ah, ya sé, para variar, se me olvidó un pequeño detalle. Ya, un pequeño detalle que se me olvidó por la costumbre de trabajar con formularios HTML. Acá, cuando nosotros trabajamos con formularios ASP, los formularios ASP, fíjense que no tienen ni action ni method. Miren, ahí está, hay un formulario, no tiene ni action ni method. Y el login no tiene ni action ni method. ¿Cómo hacemos para enviar estos datos hasta la siguiente página? Yo selecciono el botón y me voy a las propiedades y selecciono una propiedad que se llama postback URL. Hago un clic ahí, presiono el botón con los 3 puntos y se abre una pantalla con todos los archivos que tengo en mi proyecto. Entonces esto, desde el index, tiene que enviar hasta el registro. Entonces selecciono el registro ASPX. Aceptar. Y ahí se crea la propiedad postback URL. Esa es la propiedad que permite enviar los datos desde el formulario hasta esa página. Vamos a hacer lo mismo en el login. Selecciono el botón, postback URL, presiono los 3 puntos y vamos a seleccionar el validar. Ahora entonces debiésemos poder ejecutar sin problemas. Entonces, Juan Pérez, 1, 2, 3, registramos, ahora sí, 1, 2, 3, 1, 1, 1, y me dice root o clave incorrectos, 1, 2, 3, bienvenido Juan Pérez, perfecto, ahí está funcionando correcto, vamos a crear un 4, Pedro González, 1, 2, 4, registrar, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 4, ahí está funcionando, entonces estamos registrando todas las personas que yo quiero dentro de la lista. Entonces ahora en este sistema yo puedo guardar todas las personas que yo quisiera guardar dentro del sistema, ¿ya? ¿Dudas, consultas con el ejercicio, con ASP, con algún elemento, algo que no haya quedado claro? Profe, ¿Mm? la comunicación, como usted dijo, no usa el get ni el post, pero se envían, por ejemplo, automático en post. Sí, se envía en automático en post. Y lo otro, las variables que se envían todas como texto, igual que HTML, o conservan Sí, el tipo de... no, se envía todo como texto. De hecho, es HTML, ¿ya? Profe, Esto que en está aquí ese, se convierte a HTML después, ¿sí? en ese caso, si todas van a ser texto, sería ¿Mm? mejor usar ¿cómo se llama? Una variable de tipo string. Porque, o Para, sea, cuando usted me dijo el tema de sesión, yo le encontré bueno porque decía, si va a ocupar una sesión y la sesión le permite conservar el tipo de dato que va a llegar, acá, porque ya no tenéis que estar transformándolo, lo ocupáis tal cual. Pero si de todas maneras de un archivo, de un registro a otro registro van a llegar todos como string,
O a gusto consumidor, no. No veo, no entiendo el problema. No sé cuál es el problema. No, lo que pasa es que, como usted decía, el sesión lo que hace es conservar el tipo de dato que guarda y puede ser cualquiera. Yo decía, ok, entonces significa, yo supuse que en algún momento cuando se enviaba de un formulario a otro, si usted ponía una variable que estuviese almacenando un tipo entero, cuando llega al otro lado se mantiene en entero, pero si va a llegar igual como texto, era... No, estás mezclando cosas. Son dos cosas total y absolutamente distintas. Cuando un formulario envía desde aquí hacia la otra página, siempre se envían todo como un string. Pero la diferencia es que desde una caja de texto yo no puedo enviar un array list. Ese es el detalle. Lo que yo envío son simplemente texto, porque lo que ingresan los usuarios es texto, son considerados texto, y eso pasa en todos los lenguajes. Se considera siempre texto, ¿ya? El otro tema de las variables de sesión son aparte. Aquí yo no estoy guardando, esto que está aquí no es lo que envió el formulario. Esto que está aquí es que yo recibí los datos del formulario y los metí dentro de un objeto. Y ese objeto lo metí dentro de una lista. Y esa lista la coloqué dentro de la variable sesión. Para que ahora cuando yo quiera consultar datos, tenga una lista con objetos de usuario, ¿ya? Si yo guardara dentro de la sesión, y lo que pasa es que la sesión no guarda el tipo de dato. Él lo conoce, pero no lo guarda como con el tipo de dato original. Él no guarda el dato como con su formato original, con array list. Si yo guardara un string, por ejemplo, al otro lado, cuando yo quiero recibir string A es igual a session, ¿ya? GG, por ejemplo, que es mi variable, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que igual me va a arrojar el error, porque todos los datos que están guardados en la variable sesión se guardan como un object. Entonces yo aquí tengo que forzar esto a un string, ¿ya? Sin importar el tipo de dato que esté guardado dentro de la sesión, yo al sacarlo tengo que forzar el tipo de dato, ¿ya? Pero es que esa es la ventaja. La ventaja es que yo puedo guardar varios tipos de datos a la vez. Fíjense que en esta misma sesión estoy guardando un list de usuario y estoy guardando un string. Eso solo es posible si la variable de sesión está guardada como un object, ya si esto es un arreglo de object. Es la única forma de hacerlo. Ah, ya, comprendo. ¿Ya? Son cosas distintas. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿No? ¿Todos bien? Ya, en realidad no es tan Ahí se difícil. puede aplicar una tabla, ¿Se puede aplicar qué cosa? una tabla. Sí, sí, también se pueden aplicar tablas. De hecho, hay elementos de tablas acá, aquí en datos. Tenemos, por ejemplo, el grid view. El grid view es una tabla, pero directa de ASP, ¿ya? Y uno le puede conectar un dataset, que es un elemento que trae datos desde la base de datos, y yo le digo, el grid view tiene este dataset y automáticamente toma todos los datos y los muestra solo. No tengo que estar iterando dentro de los datos para mostrarlos, él los toma solo. ¿Y por qué recién nos viene a comentar esto, profesor? Porque recién entramos a este lenguaje. Y ahí el detalle. Haciendo toda una vida de programación y digitando para que se conecte una tabla con los campos de la base de datos. Sí, pues, pero es que esto les va a funcionar solo si, sí y solo si ustedes donde están trabajando con ASP. Si no están trabajando en Java, están trabajando en PHP, en Python, en Ruby, no pueden utilizar esos controles. Estos controles son propios de ASP. ¿Y cuál es el detalle? Que los servidores, esto tiene que estar montado en un servidor con Windows. Los servidores con Windows son escasos y caros. Son más caros que los servidores Linux. Y ahí el detalle. Uh, Busquen, yo he buscado varias veces, he intentado de repente hacer unas páginas en ASP y el costo se eleva bastante del servidor, de un servidor con ASP a un servidor Linux que tenga Java o que tenga PHP o Python, es harta la diferencia de precio en realidad. Así que hay que tener lucas para trabajar esto, ¿ya? La página web de INACAP está hecha en ASP. He visto de repente se me cae y me tira el error clásico de ASP, que es un fondo amarillo con las letras negras y unas cuestiones rojas, pero es porque tienen que haber lucas para tener el servidor, sí. O hay que tener uno el servidor y uno instalarle ASP. Ya ese es el detalle. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿No? ¿Todos bien? Ya, entonces voy a dejar el siguiente ejercicio.
Es simplemente para que suelten mano con el ASP. El ejercicio es que yo pueda registrar productos y que cada usuario pueda registrar productos dentro de un carro. Ejercicio súper común, ¿ya? Que lo han hecho un millón de veces, pero es para que lo hagan en ASP, ¿ya? Para que como ya saben lo que tienen que hacer, simplemente tengan que aprender cómo se hace en este lenguaje, ¿ya? Entonces, modificar este proyecto para que yo pueda registrar productos y los usuarios puedan agregar productos a un carro y que obviamente cada usuario tenga su propio carro, ¿ya? O sea, tiene que haber una array list, un list de carros donde cada usuario va a poder agregar productos, ¿ya? Esa es un poco la idea. ¿Ya, chiquillos? ¿Todos bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, una última duda. Dígame. Me di cuenta que cuando usted hizo el validar, abrió una ventana. Entonces, como yo entiendo, cada vez que usted agrega una pantalla, se agrega el diseño y la clase, Ujú. ¿cierto? Y usted ocupó Sí, solamente la clase para hacer validaciones. sí. Pero hay posibilidades de solamente agregar una clase que no se tengan que agregar los dos, el punto ASPX y el punto CS. Sí, aquí agregué una. Pero esa es una clase que no funciona como página web. Es solo clase. Y ahí se ¿Me pueden hacer entiendes? validaciones. No, esta clase tiene que estar llamada desde otro elemento. Ah, O ya. sea, yo no puedo mandar los datos del login a la clase usuario, por ejemplo, y que la clase usuario tenga un método para hacer eso, ¿ya? No existe esa posibilidad. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, si no sé, me imagino tengo una pantalla con correo y contraseña. Yo cuando le haga clic en el botón iniciar sesión, se va a ir al validar, por ejemplo, y el Ujú. validar de la clase validar tiene un diseño que no tiene Sí, nada. Entonces me va a sí, mostrar, va a cambiar el diseño del iniciar sesión a una pantalla que no tiene nada, mientras que tras el fondo va a estar validando. sí, Era para evitar el tema de eso, porque nada que ver sí. que al validar te muestre una pantalla en blanco. Entiendo perfectamente, pero eso lo pasa en todos los lenguajes, absolutamente todos los lenguajes, Sí, de hecho, sí. ¿ya? De hecho, si te fijas, mira, entro a INACAP, selecciono docentes, y cuando hago el login, fíjate que cambia una pantalla blanca y después me pasa acá. Pero eso pasa en todos los lenguajes. Es la naturaleza del lenguaje web en realidad, así funciona. Ah, ya. Ya, chiquillos, entonces los dejo para que trabajen ese ejercicio. Cualquier duda, cualquier consulta, estoy conectado ya para que vayamos conversando o vamos a ir resolviendo las dudas que tengan. Ya, chicos, y la próxima clase continuamos con esto. Vamos a ver otros elementos propios de ASP. Ok, profe, que esté bien. También ustedes, Chao, profe. chiquillos.